Bueno, muy buenos días. Ya vamos a comenzar la actividad. Quiero darle la bienvenida a esta, su centenaria biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Hoy estamos celebrando la Semana de la Biblioteca aquí en la Biblioteca de Derecho. Y nada, queremos, antes de comenzar, quiero dar dos anuncios. El primero, por favor, pasen por el consultorio de referencia, en donde nos pueden dejar un mensajito felicitándonos a todo el personal bibliotecario de la Biblioteca de Derecho. Y lo otro, también vamos a tener un sorteo de un cómic de Justice League America. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pueden participar? Pues miren, tienen que apuntarse en el registro que tenemos aquí atrás, y con el número del registro pueden ganar el cómic de Justice League America. ¿Ok? Así que nada, vamos a comenzar nuestra actividad. Primero le quiero ceder la palabra al director de la biblioteca, al profesor Samuel Serrano. Muchas gracias, hermano. Felicito nuevamente a los bibliotecarios en su semana. Hoy es 27 de abril de 2023, de la Semana de la Biblioteca, durante el año que celebramos el centenario de la Biblioteca de Derecho. 100 años de aportación a la investigación jurídica en todas las disciplinas de la Universidad de Puerto Rico. Aprovecho para felicitar, para recordar, a los bibliotecarios y personal administrativo que componen el comité de actividades. Como ustedes saben, estos videos van a quedar como historia oral de nuestro centenario. Y aprovecho para felicitar a la profesora Carmen Lazupérez, Rosa Elizabeth Martínez, a Marilis Ortiz Medina, José Morales Cardona, Juan Corujo Berríos, María Santiago López, María Angelina Hugo Sayas, Noemí Hernández Santos, Claribel Guzmán Guzmán, Kiara Rodríguez Rojas, que nos acompaña por allí. Todos son parte del comité de actividades. A todos los bibliotecarios que de una forma u otra cooperan con la organización de las actividades, como el profesor y senador Miguel Ángel Rivera Álvarez, José Yamil Marrero Vélez, Jan La Santa, Suan Aponte Andújar, Anay Ortiz Rivera, Carmelisa Quiñones Tirado, Mara Sofía Díaz Padilla, Carlos I. García Soto, y finalmente a la mente maestra de esta actividad y miembro del comité de actividades, el bibliotecario y moderador, profesor Juan Dávila Reyes. El entretenimiento es más de lo que nosotros podemos ver como consumidores. Cada película, cada cómic, cada historia que vemos y disfrutamos hoy día tiene detrás de sí normas, procesos y luchas que reflejan muchas veces los valores culturales del país o la época en que son creados y desarrollados. Para hablarnos sobre esto, algunos y sobre estos temas, hoy agradecemos a nuestros panelistas invitados que han sacado de su tiempo para acompañarnos y enseñarnos durante el día de hoy, a Rosa Colón, a Nelson Hernández y a Manuel Martínez. Muchas gracias por su presencia. Agradezco finalmente a Leslie Nex y su representante Katia Quintana por el auspicio de esta actividad y por su constante apoyo a la Biblioteca y Escuela de Derecho. Aprovecho para informarles que el jueves 4 de mayo a las 10 de la mañana estaremos aquí ofreciendo la conferencia La protección de los menores no emancipados en la red informática con la doctora Anabel Butarra, una actividad de ética institucional por la que todos están invitados a acumular horas de ética y aprender en esa importante actividad. Este programa quedará grabado como parte de nuestra historia y de la actividad del centenario y será transmitido en vivo a través de nuestras redes en Facebook Live. Adelante con el programa y muchas gracias a todos por su participación. Bueno, ahora quiero dejar a María Santiago, que va a dar una breve biografía de los panelistas de la actividad. Gracias. Rosa Colón Guerra ha autopublicado cómics en San Juan, Puerto Rico por más de 16 años. Ha sido publicada en The Nick, The Believer, The Lily y en varias antologías. Rosa colaboró en Puerto Rico's Journal, The Lion Forge, ganadora del Eisner for Best Anthology 2019, y Became Two Comics, de The Beat, ganadora de Snacks por Outstanding Anthology 2020. Trabaja como ilustradora freelance y está representada por Marieta Sager en Lars and Sager. Rosa es cofundadora del Quintero, Festival de Cómics y Arte Independiente, junto a Carla Rodríguez, que se celebró desde
2014 hasta 2017 y una vez más en el 2019. Nelson Hernández. Nelson cuenta con un bachillerato en artes, con concentración en dibujo y prejurídico de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Cursó sus estudios de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde obtuvo su grado de Juris Doctor, y desde 2011 tiene su práctica privada en el área de Atorrey, donde trabaja casos de índole laboral, daños y casos de educación especial. Su interés por el mundo de los cómics comenzó desde niño y lo que su papá pensó que sería algo pasajero continúa hasta el día de hoy coleccionando cómics. Con el fin de que se conozca más sobre el mundo de los cómics y la influencia de los eventos sociales y históricos tienen estos, desde el 2019 creó la página Crónicas de Cómics, donde de forma regular se comparten noticias, resumen de historias pasadas y análisis de lecturas desde la perspectiva de los cómics. Manuel Martínez Nazario. Manuel es natural de Brooklyn, New York, y ha vivido la mayor parte de su vida en San Juan, Puerto Rico. Posee bachillerato de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con concentración en arte y una maestría de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de Información, con énfasis en bibliotecología de la misma institución académica. Su especialidad en dicha disciplina gira en torno al desarrollo de colecciones de cómics en bibliotecas académicas. Se ha desempeñado por más de 25 años como bibliotecario en su alma mater. Su interés por la genealogía, la antropología y los cómics lo han llevado a publicar varios libros y artículos de revistas y periódicos sobre dichos temas. Tan reciente como esta semana de la Biblioteca, publicó la obra Diccionario de Nombres, de Cargos, Denominaciones, Dignidades, Ocupaciones y Tratamientos Eclesiásticos. Adelante, Manuel, el tiempo es suyo. Muchas gracias, María. Ok, pues yo me imagino que muchos de ustedes están aquí para saber qué es el Comic Cover Authority, o cuántos de ustedes han escuchado antes del Comic Cover Authority. Ok, hay par de gente que ha escuchado de eso. Ok, el Comic Cover Authority fue un código que se creó en 1954 por la Asociación de Revistas de Cómics de América. La razón original por la cual se creó el código fue por, digamos, una ola de miedo que ocurrió en Estados Unidos, en donde muchos padres y organizaciones pensaban que los cómics eran una muy mala influencia para los niños. Decían que era la destrucción de la inocencia. Y a causa de eso, pues se crea una lista de códigos que empezaban a prohibir muchos de los contenidos de estas publicaciones. Entre ellos, las mujeres no se podían presentar de una manera sensual. Otras, el villano siempre debe perder, el héroe debe siempre ganar. Y el villano nunca se debe presentar de una manera atractiva o seductora para el lector. También otros temas como la muerte, el uso de drogas, el sexo, todo eso estaba prohibido por el Comic Cover Authority. Esto no significaba de que las compañías como digamos DC Comics o Marvel Comics no podían hacer estos contenidos. Lo que significaba era que no podían tener un sellito que decía que esta publicación fue aprobada por el Comic Cover Authority. Y si el cómic no tenía ese sellito, muchas tiendas de cómics decidían no lo voy a vender porque eso le puede traer problemas a mi negocio. Así que pues muchas editoriales decidieron empezar a adoptar el Comic Cover Authority para pues subir sus ventas y poder mover sus historias en el mercado. ¿Okay? Pero para abundar más en este tema, pues vamos a comenzar con nuestro panel. Primero le quiero dar las gracias a Nelson, a Manuel y a Rosa por estar aquí hoy. Y antes de comenzar, les quiero dar las reglas del juego. Vamos a tener 4 minutos para cada pregunta, seguido por más preguntas individuales que vamos a tener 12 minutos. ¿Okay? Estamos totalmente abiertos para debate, así que vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero informarles que esta actividad sí fue aprobada por el Comic Cover Authority. Así que yo espero que no ocurra ninguna censura al respecto. ¿Ok? Y comencemos. El 8 de mayo de 1940. No, primero que nada, vamos a comenzar
comenzaron sus intereses por los cómics? Nelson, empezamos contigo. Yo, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hace video que estaba ahí con el... Muchas gracias por la invitación. Y a todos los que están aquí, a los panelistas, a las personas. El amor mío por los cómics comenzó. Yo me acuerdo que mi tía, llegó, como yo tengo 7 años por ahí, me regaló unos cómics que venían siempre en la farmacia, destinados y toda la cuestión, y me encantaba leer. Posteriormente salió Tu Vez, eso como para 1989, tal vez tenía yo como 8 años. Y para ese tiempo, más o menos, se está dando como esta revolución de los cómics, donde estaba llegando la compañía de Image, y entonces tú tenías estos tremendos artistas como Todd McFarlane. Yo me recuerdo que, no voy a decir que es el primer cómic, porque me recuerdo que me trajo un cómic de los Teen Titans en español sobre la droga, de la manera honesta y de los servicios, pero uno de los primeros cómics americanos que yo me recuerdo que yo compré en la tienda de cómics de Plaza América, que ya no existe, fue Spider-Man número 2, escrito, dibujado, publicado por Todd McFarlane. Y uno de los mejores dibujantes que uno puede ver, ese que es escritor, pero hoy día hace figura. Y desde entonces he estado coleccionando. El primer personaje que yo coleccioné mucho fue Spider-Man. Touré, los cómics locales, los tengo todos los ejemplos de Touré los tengo, me encanta. Y posteriormente, pues, con el pasar del tiempo, uno va aprendiendo, seguir con X-Men, luego seguir con Superman, Batman, pero después como que el paladar de uno es cuestión de los cómics, porque mira, los 90 fue un tiempo extraño en cuestión de los cómics, era más dirigido al visual y menos a la sustancia. Tal vez para un niño eso está perfecto, ¿verdad? Porque uno veía estos mega dibujos brutales, pero hoy día uno los lee y la sustancia no está bien. Posteriormente uno empieza a encontrar otros cómics más independientes que tal vez no son tan populares, pero son, en cuestión de la sustancia, son bastante buenos. Entonces uno empieza a balancear y uno empieza a ver, ok, hay cómics que vale la pena porque tienen este escritor. Ese yo, el escritor favorito mío, como hablaremos, Alan Moore, Charles Soule, Jeff Jones, etcétera, etcétera. Y uno se va dando cuenta que hay cómics, que en el caso mío, que hay cómics que son mucho más complejos en la historia, y no me estoy refiriendo a los superhéroes, porque lo malo de los cómics de los superhéroes, lo que me encantan, es que están estancados en un segundo acto eternamente. O sea, Peter Parker lleva teniendo 30 años, hace como 20 años, 40 años, ¿sabes? O sea, que él siempre vuelve al status quo. Exacto. Y lo malo de eso es que pocas veces hay consecuencias. O sea, los cómics de superhéroes, se dio una muerte, a los 2 meses vuelven a resucitar el personaje. O sea, matan a Batman, lo resucitan, matan a Superman, lo resucitan. Y pues uno tiene que pagarse el cerebro y decir, ok, voy a leer la historia por lo que es. El punto es que en el mundo de los cómics hay de todo. Hay historias más complejas, hay historias más sencillas, obviamente está la parte artística visual, y uno, por lo menos para mí, tener ese escritor perfecto, con ese artista perfecto que encaja, ¿verdad? Pues es increíble. Por ejemplo, hay un dibujante que se llama Jim Lee, que probablemente muchos de ustedes lo conocen, pero Jim Lee, yo
yo no cogería como un dibujante para una historia de horror, porque dibuja, es un dibujante que dibuja muy bonito. O sea, él no es un dibujante que pegaría para un cómic como Walking Dead. ¿Ves? Que por cierto, Walking Dead, no sé si sabe la serie Walking Dead, comenzó en los cómics. Y se sorprenderán, ¿verdad? De muchas películas que hoy día ven. Hay una película que se llama History of Violence, que es basada en un graphic novel, porque también está la diferencia entre los cómics y los graphic novels, y eso es otra parte que podemos estar aquí para el tiempo. Pero a lo que voy es que mi amor por los cómics, pues no simplemente comenzó desde pequeño, sino que también ha ido evolucionando. O sea, porque es un medio muy rico en lo cual, que al final del día es como las películas, es sobre la historia y cómo es ejecutada. Y eso es lo que me gusta, volver a la historia. Eso sería. Bueno, mi amor por los cómics se fundamentó en la curiosidad. Mi papá tenía una bodega en Nueva York, en Brooklyn, y yo de pequeñito veía ese rack con cómics que costaban 25 centavos. Estamos hablando finales de los 60, principios de los 70. Y me gustaba verlos, porque yo no sabía inglés. Yo me dejaba llevar por las imágenes. Luego, cuando nos mudamos a Puerto Rico, mi contacto maduró con los cómics. O sea, mi amor hacia el cómic aumentó con los cómics de la editorial Novaro. Fueron muy conocidos, se mercadearon muy bien en Puerto Rico durante bastantes años. Venían traducidos desde México. Y obviamente recuerdo con mucho cariño los de Conejo de la Suerte, las racas parlanchinas, Porky, había unos cuantos de los superhéroes que estaban siendo traducidos. Pero eso era lo más que me gustaban, Brujilda, estaba Periquita, y pues básicamente mi amor por los cómics comenzó por los gráficos, si se fijan. Los gráficos, los colores, y luego se movió hacia el contenido, hacia las historias. Y desde entonces, como dice muy bien Nelson, esto es una relación que va madurando, va creciendo, los gustos van ampliándose, porque uno va leyendo otros contenidos. No eran más abajo de lo lúdico, más allá de lo infantil. Empezamos a leer historias detectivescas, que si de contenido social, que si de ciencia ficción, fantasía, y pues uno va ampliando ese campo de contenido. Y por eso es que concurro con Nelson en ese sentido, de que mi amor, mi interés por el cómic va no tan solo por lo gráfico, sino también por el contenido. Y lo voy a hacer algo, y pues esto es una experiencia muy personal. Yo soy de los que me gusta ir a las tiendas de cómics. He visitado cientos de tiendas, no estoy exagerando con el número, en México, Estados Unidos, España, y otra hora. Mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben y se lo metimos. Y lo primero que me cautiva es el arte. Luego del arte, yo los miro, me gusta obviarlo. Yo sé algo que no me gusta mucho de México, pero lo vuelven en plástico, no te dejan ver. Y eso para mí es frustrante porque digo, estamos mirando. Me enamora, me cautiva primero el arte y luego el contenido. Y he leído cómics bonitos, historias pésimas, pero también he leído cómics con historias interesantes, el arte no está muy malo. Y hay de todo. Y eso básicamente es mi interés, mi amor hacia los cómics. Pues yo vengo de primero haber entrado a los cómics por comic strips, que son diferentes, son como la generalidad de libros. Entonces mis papás me compraron Mafalda cuando yo no sabía leer, Mafalda de niño de Argentina. Y yo creo que se lo compró mi papá para él, pero yo lo leía también, siento que eran míos, pero no eran míos. Y cuando yo iba a aprender, primero leía las imágenes y estaba poniendo de Mafalda, de Negrito, y después fui leyéndolo, pero era muy chiquita, yo no sabía que eran Vietnam, yo no sabía que eran los Beatles, yo no sabía nada de lo que estaba pasando en Argentina. Entonces era como que un reread que regresaba cuando, yo escuché esto en Mafalda, déjame volver a leer esto, a ver qué pasa. Y de ahí pues me gradué, tuve el privilegio de ir a un colegio que tenía una biblioteca y la bibliotecaria había puesto sus cómics de Peanuts para que los niños pudieran sacarlos y pues yo los leí todos y de ahí me
de Charlie Brown, y después a Garfield, y después a Calvin and Hobbes, y después a cualquier comic strip de cayera, y íbamos a... Por aquí está el Second Union Church, que hacía unas ventas de libros porque la biblioteca Bucapla estaba ahí al lado también, y pues tenían estos $1 sales, y pues ahí yo alcanzaba y compraba todo. Y los weekly readers, y qué sé yo. No teníamos mucho chavo, y después a mí me empezó a comprar como que los archives usados aquí mismo en Río Piedra, y siempre me trajo un montón de cómics. Pero eran todos de ese lado. Y después me gradué a los cómics de superhéroes que te rompen el corazón y que eventualmente lo piensan a uno. Y después de ahí, pues entonces entré al mundo de los cómics independientes de Estados Unidos, que entonces pues formó mucho de los cómics que yo hago. Y de ahí pues brinqué también entonces a cómics latinoamericanos, me gusta mucho de Colombia, me gusta mucho la escena en España. Y como han dicho los compañeros, porque un cómic te lleva a otro cómic, que te lleva a otro cómic, que te lleva a otro, obviamente no. También. Y todo eso, y pues pude acabar pues, leyendo un montón de diferentes géneros y un montón de diferentes cómics, y todo comienza con enamorarse con este primer panel, que comienza más adelante. Esta función. Bueno, mi primer cómic también fue en Metro Comics. Cuando San Patricio era como un laberinto de pasillos. Ese fue mi primer cómic, y de Estados Unidos mi primer cómic fue Spawn, también de McFarlane. Suertecito de cruzado, porque a mí me preguntó, Manu, ¿cuál fue el primer cómic que tú leíste? Y yo, no lo recuerdo. Ustedes recuerdan muy bien, yo no lo recuerdo. Sí, yo lo tengo también, me falta, pero no recuerdo cuál fue el primero que leí. Yo todavía tengo mis tuberes, y están en una gaveta igualado, y exacto. Pero nada, ahora vamos a empezar nuestro tema del día, el cómic por octubre. Esto comenzó en el 54, pero esto va más atrás, hasta el 1940, cuando el periódico Chicago Daily News publica un artículo por el sector estadounidense Sterling Moore, titulado Una desgracia nacional, que como ven aquí. En el escrito, Moore señala que la industria de cómics, y cito, es culpable de una matanza cultural de los inocentes, refiriéndose a los niños de Estados Unidos. Sus expresiones causaron un pánico moral entre los ciudadanos, impulsando la creación del código. Ahora, reflexionando sobre esto, ¿ustedes creen que el cómic Story hubiera surgido sin este artículo? ¿O bueno, creen que fue la mejor opción en su momento la creación del cómic Story para reaccionar a este artículo? Bueno, lo que ocurre es que en aquel momento había una evolución en cómo se estaban contando la historia. ¿Me explico? La tecnología empezó a ser bastante rápido. Estaban las historias, hay diferentes medios de cómo tú puedes contar una historia, ya sea por libro, por entonces surgió el radio, después el cine, la televisión. Y el asunto fue que los cómics para la Segunda Guerra Mundial fueron bien dirigidos debido a que el contenido principal fue de superhéroes, Superman, la propaganda, etc. Pues mayormente se va a falta de efectos especiales. Eso no fue autorizado por el Cómic. No. Pues básicamente, ¿verdad? Pues una vez terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y viendo esos cómics que los niños les encantaban, los superhéroes, coincidió con una alza en la delincuencia juvenil. Y esa alza en la delincuencia juvenil la asociaron con diferentes aspectos. Y entre ellos se lo estaban atribuyendo a los cómics. ¿Por qué? Porque a pesar de que los cómics de superhéroes fue inicialmente lo que dio comienzo o capturó a los niños, las historias de cómics se expandieron a historias de horror, de crimen. Y cuando digo crimen me refiero a que literalmente decían crime, horror, Tales from the Crypt, o sea, de vaqueros,
de todo un poco, ¿verdad? Había cómics, o sea, literalmente tú podías ir en Newsstand, un niño podía comprar un cómic de Tales from the Crypt, que no sé si ustedes saben cuál es Tales from the Crypt, que había una serie de HBO y qué sé yo, pues eso surgió primero. Esa serie. Eso surgió primero en los cómics. Y había muchos cómics de horror, había muchos cómics de detective, había muchos cómics de crimen, donde el criminal era el protagonista, donde salían paneles de cómo, ¿verdad? El escritor se visualizaba cómo lograr hacer el crimen. Y entonces, pues, hubo un movimiento de diferentes grupos, como dijo el compañero, que le estaban atribuyendo la delincuencia de juvenil a los cómics, porque estamos hablando de los cómics que eran un medio que era bien accesible a los niños. Estamos hablando que no estaban los videojuegos, la televisión es que estaba en todas las casas, no todo el mundo tenía un televisor en sus casas, así que un niño cuando salía pues, compraba un cómic que era relativamente barato. Y entonces, pues, se estima que el 98% de los niños para los 40 leen cómics. ¿Okay? O sea, comparado con hoy día, pues, hoy día tiene mucha competencia, ¿no? Pero ya bajamos. ¿A qué voy con eso? Pues, eventualmente, la industria del cine también estaba siendo atacada para que fuera regulada por el gobierno federal. Le metieron tanta presión a la industria del cine que la industria del cine se autorreguló con su propio código. Eventualmente fue tanta la presión sobre la delincuencia, estamos hablando de que no solamente por delincuencia, simplemente también había otros argumentos que el aspecto literario disminuyó para los niños porque estaban leyendo historias muy sencillas y entonces dejaban de leer libros en vez de poder leer un cómic. O sea que en la parte educativa también había una preocupación de los maestros y entonces estaban metiendo presión a los padres, que los padres no estaban haciendo lo suficiente como para ver qué es lo que está leyendo su niño. Cuento largo corto. Este psiquiatra hace este libro que se llama The Seduction of Innocence, un psiquiatra muy famoso en Estados Unidos para aquel momento, y hacer este libro que vendió mucho, le atribuyó gran parte como un elemento, no todo, como un elemento de la delincuencia a los cómics. Eso provocó que se hicieran unas vistas en el Senado de Estados Unidos. Se hizo un comité, trajeron a este psiquiatra que estuvo presente como el perito del Senado y se llevaba a cabo una serie de vistas y básicamente, para cortar rápido, ante el miedo de las publicadoras, qué sé yo, DC Comics, en aquel momento Marvel tenía otro nombre, Time Comics, DC Comics, etcétera, había demasiados cómics, ¿sabes? Demasiadas compañías. Pues ante el miedo de que el gobierno federal lo fuera a regular, ellos se autorregularon optando por lo mismo que hizo el industria del cine, que fue el cómico de autores. Que sí existían otros códigos previos, pero nunca realmente lo habían implementado y sí ellos internamente, o sea, cada compañía tenía como su propio código, pero como las vistas del Senado fueron tan impactantes, empezaron a tener el problema de que, esto es bien importante, hoy día los cómics se venden directamente a las tiendas de cómics. En aquel momento no era así, en aquel momento se vendían en la farmacia, en los supermercados, por ahí. ¿Qué significa eso? Que muchos de esos se llaman newsstands, en vez del mercado directo es cuando va directo a la tienda de cómics. Cuando los cómics van al newsstand, cuando el cómic va a newsstands, muchos de estos lugares tienen miedo de aceptar esos cómics porque ven que esta vista en el Senado están diciendo que eso es culpa de la delincuencia, es culpa de los niños, entonces no quieren poner en sus brackets
estos cómics que dicen horror y toda la cuestión. La pregunta que fue, ¿cuál es la mejor opción? Yo entiendo que en el momento en que ocurrió eso, dando ese trasfondo, dentro del contexto de lo que está pasando, fue la mejor opción para ellos. Ahora, fue una movida bien política, por decirlo así, porque las compañías más grandes aprovecharon el código para desplazar a su competencia. Todos aquellos cómics que tenían que ver con horror, crimen y toda la cuestión, terminaron desapareciendo. Y eso dio paso a que volvieran los cómics de superhéroes que los habían declinado y las historias de horror habían subido. Pero estos cómics que hacían superhéroes, solamente, básicamente dijeron, esta es mi oportunidad para yo traer estos cómics, los personajes superhéroes que habían subido durante los 30, habían decaído durante los 40, pero ya para los 50, cuando hicieron los de Comic Con Authority, lograron desplazar todas esas historias de horror. Y por eso es que vemos que los cómics de superhéroes vuelven a surgir en los 60, con el Flash nuevo, el Green Lantern nuevo, Spider-Man, Fantastic Four, ¿ven? Y entonces por eso le digo, y rapidito, el que propuso el dueño de DC Comics, que es el de él propuso hacer un comité para contratar un perito para ir contra el psiquiatra, que era el perito del Senado, y todas las publicadoras entendieron que no, era mejor hacer el código, y terminaron poniendo otras restricciones que no podía tener el nombre de horror, terror, y todos los cómics tenían horror, terror, o sea que de todos los cómics tenían esos títulos, crimen, esto y lo otro, fueron desplazados. Así que hubo un movimiento ahí para desplazar ciertos cómics también. Así que, cuando estaba pregunta, dentro de ese momento histórico, por el miedo de ellos mismos, creo que fue la mejor movida. La ejecución fue, yo creo que lo cuestionado. Pues mire, uno de los datos que a mí me gusta ofrecer en las presentaciones que me invitan para hablar sobre asuntos que tengan que ver con el cómic, un dato que a mí me gusta resaltar mucho es que, para poder entender un poco el asunto, la producción actual de los cómics, por lo menos en Estados Unidos, la mayor parte de la producción de cómics es para adultos, o jóvenes adultos, muy poco para los niños. Eso es nuestro tiempo. En este periodo, que estamos hablando ya de 1939 y 40, pero estamos hablando de Superman, Batman, todos los demás, y todos los cómics que eran de terror y demás, estaban diseñados para niños. El grupo de cómic inicial, tal como lo conocemos en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, estaba diseñado para niños, y por eso que lo vemos en los newsstands, donde los niños lo podían comprar. Tú lo veías, hay fotos históricas bellas donde tú ves un grupo de niños compartiendo los cómics, eran baratos, el papel extremadamente barato, porque era literatura desechable. Los cómics actualmente no son literatura desechable. En el origen del cómic, cuando tú lo miras, lo comparas con el periódico, era desechable porque el papel barato, bueno, la pintura tenía hasta plomo, para que tengan una idea. Claro, porque la pintura se producía de ese modo. Dicho esto, pues obviamente hay una preocupación genuina de la sociedad y se articuló de diferentes formas y yo no quiero usar la palabra atacó, se abordó el asunto de los cómics de diferentes sectores, desde la política, los psiquiatras, los maestros, padres, porque les preocupaba el contenido, ¿ves? Porque entonces ellos se dieron cuenta que más allá del contenido había algo gráfico. Y sí, yo he visto cómics en esa época, obviamente yo los veo ahora y no me causa, no tienen ningún efecto porque ellos son una persona adulta. Los niños, está probado que los niños en una etapa primaria, ellos todavía están aprendiendo una serie de conceptos que son muy importantes de desarrollar. Más allá del pensamiento crítico, está la cuestión de el desarrollo de conceptos, como es la violencia,
En cualquier manifestación, la violencia está presente en el cómic en ese periodo. La guerra, la muerte, lo macabro, o sea, la muerte grotesca, porque realmente cuando uno mira esos cómics de la época de los 30 y 40, era muy fuerte. El derramamiento de sangre, el cerebro salió volando. O sea, hay una serie de unas preocupaciones genuinas. Y sí, concurro con Nelson en ese asunto de que utilizaron algunas industrias o editoriales de cómics como arma para sacarle carrera a la competencia. Y eso fue un efecto, yo diría, secundario. Yo no sé si inicialmente estaba contemplado de esa manera, pero si me preguntan ¿fue la mejor opción? Yo creo que yo me reservo decir si fue la mejor opción. Yo creo que fue un proceso natural, fue un proceso necesario dentro de lo que es, podemos llamar hoy día, la apreciación del cómic, porque no hay luchas sin problemas, sin crisis. Yo creo que se tenía que generar esta crisis, esto, para que nos pusiéramos a pensar de que, miren, está pasando esto, vamos a pensar más en lo que estamos viendo, lo que se está produciendo, para entonces uno decir, pues voy a luchar. No hay lucha sin crisis, obviamente no hay victoria sin lucha. Y yo sí creo que esto es parte de un proceso de desarrollo que es parte inherente de la historia del cómic en Estados Unidos y que eventualmente vamos a ver algo de eso, tal vez en Puerto Rico. Esa es otra pregunta que yo creo que más adelante lo vamos a ver. No fue la mejor opción. Porque ninguna industria se debería de autorregular. Es como preguntarme para resolver un problema que a lo mejor ni estaba ahí para empezar. Entonces, Frederick Gordon empieza a entrevistar a todos estos teenagers que estaban no contentos con sus padres diciéndoles lo que tenían que estudiar, no contentos con no tener opciones para vivir, no contentos con sus papás forzándolos a ser no gays o no sexuales, etc. Y él dice, ¿cuántos de ustedes leyeron cómics? Pues ahí está el problema, y se acabó el revuelo. Todo esto está ligado también al gay panic, al marijuana panic, en el 54 Estados Unidos estaba ya sintiendo que los teenagers se estaban viendo a los mini roads y a los hot rods y lo próximo de hippies teniendo sexo en el campo y estaban tratando de como que amarrarlos, ¿verdad? Porque igual que entrevistaron a los cómics, trajeron a las películas que han visto y trajeron a la fotografía bondage que están vendiendo también. Me olvidé el nombre de la película. Pero anyway, la cosa es que ese mismo pánico que estaba pasando lo estamos viendo ahora mismo en Trans Panic, lo que están haciendo en Florida, pero realmente no sé si al final del día como que me he inventado de esta generación tratando de decirle a la próxima generación las cosas que te gustan te están haciendo daño porque yo no quiero que tú seas diferente a mí, yo quiero que tú seas exactamente igual que a mí y obviamente no funciona. El chisme es sí que los cómics de horror estaban vendiendo porque ustedes han ido al cine cuando hay una película de horror, no nos gusta el horror, nos gusta la sangre, no nos gusta la violencia y lo que pasa. Pero sí se pudo haber hecho algo un poco más para decir, claro, que pues, si los cómics de superhéroes los están leyendo más los niños, pero los cómics de horror los podemos vender de otra manera y separarlos un poco más, sure. Pero el Comics Code no funciona igual que los ratings, que es lo que en mi a lo mejor debieron de haber hecho desde un principio y haberse copiado. A mí los ratings de la película son un sham también. Sí. Es un pay to play. Tú pagas para ver lo que tú quieres que tu película. Y exacto, entonces, si ellos hubieran hecho un rating system como hicieron con la película versus un catch-all con el Comics Code, pues entonces hubiera sido un resuelvo un poco más sofisticado, aunque los ratings todavía no funcionan, porque no funcionan las películas y no funcionan en los videojuegos. Pero hubiera sido un poquito más refinado, que simplemente decir, vemos que hay un problema, resuélvanse ustedes porque el gobierno no les va a dar dinero, el gobierno no va a meter ahí la cuchara, porque entonces sí sería full censura de industrias privadas, y que dijeran, pero ustedes traen cosas, y no funcionó al final del día fuera de que sí pudo estampar un poco las ventas de los cómics de horror, pero el mero hecho de que estamos hablando de esto quiere decir que no funcionó. Porque tenemos como que shows de televisión y películas basadas
han influenciado por otras cosas, porque hasta si vieron Sandman en Netflix recientemente, pues el cómic de Vertigo empezó su primer arco, es completo, así, aludiendo a los cómics de horror que Neil Gaiman también le gustaba cuando era chiquito, pero Neil Gaiman era el creador de cómics. Para mí como que no funcionó, pero es algo bien cómico. Como que, claro que sí, que llevaron a los cómics al Congreso de Estados Unidos, qué sé yo, que es tan lindo que se venden camisas con el sello, yo quisiera una camisa con el sello, very nicely designed. Es súper nice en eso es tan comic book de esa época, es bello ese sello, Pero se ve parte de la historia. ajá, pero no funciona, no funciona. Sí, quiero mencionar el hecho de que hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, un niño de 8 años, 10 años, no va a entrar a, por ejemplo, ahora mismo está en el cine la película Evil Dead. Y una película que tiene muchos años. O sea, y un niño de 10 años no va a entrar a ver esa película. No por eso estoy diciendo que se debería censurar la película. Concuerdo que tal vez un rating system hubiera sido lo más ideal, pero ya lo tenía. Pero no era suficiente para el Senado. Para el Senado eso no era suficiente, pero el Senado estaba claro que no podía tampoco censurar a los cómics. Y el Happy Medium que encontraron fue el código, donde yo entiendo que se le fue la mano fue en las restricciones. En vez de hacer algo un poco más laxo, se nota por la manera que ellos hicieron una lista de lo que no podía tener un cómic, y fue bastante conservador, demasiado conservador, y en eso estoy de acuerdo, pero de que sí debería haber una jerarquía, buscar una jerarquía de qué cómics, porque había un cómic de Tales from the Crypt no es para un niño de 6 o 7 años, pero en aquel momento no había esa manera de separar de qué cómics era para un niño de 7 años o un joven de 15. Y de la misma manera que uno dejaría que un niño de 8 o 7 años vaya a una película de Evil Dead, pues tampoco debe tener acceso a eso. Porque Tales from the Crypt, por ejemplo, si tú ves la serie de HBO, y a mí también ya había conocido con mi padre, pero la verdad es que no es para un niño, ¿sabes? No sé si ustedes se recuerdan, pero no era para un niño. Así que en ese sentido yo coincido con la compañera, pero pienso que en el contexto histórico en que se dio todo esto, fue la movida que le quedaba a mucha de la industria para no ser regulado por el gobierno federal. Y por miedo terminaron autocensurándose, por decirlo así. La cosa es que yo siempre veo que todas las épocas siempre ha habido un punto de ataque, como que esto es lo que está causando la conducta en los niños en esta época, como por ejemplo las películas, los videojuegos. Me acuerdo cuando se lograron este pauto, todo el mundo decía, no, eso es lo que está corrompiendo a los niños. El anime ahora todo el tema de la inclusión en las películas, en las novelas. Exacto, TikTok, las redes sociales, que siempre como un punto de ataque, en vez de como que responsabilizarnos nosotros mismos de lo que nuestros hijos vean o consumen, como que no, ellos no entienden la verdad. Hoy día ya no censuran lo macabro. Ahora están atacando todo lo que tiene que ver con la homosexualidad o tal vez con lo de trans. O sea, que a través de la historia del mundo del cómic vemos cómo en diferentes épocas o periodos hay como siempre un ataque en particular. Ya nadie ataca lo macabro, nadie ataca el tema de la guerra, nadie ataca el asunto de las armas, que es un serio problema en Estados Unidos. Y pues, ¿qué va a pasar con el tiempo? Que llegará el momento que dejen de atacar los cómics de contenido gay, los que son de contenido que tienen que ver tal vez de crítica social, porque hay contenidos de crítica social que la gente no los apoya, otros no los apoyan. A lo que voy, todo responde a los periodos que nos toca vivir a nosotros, y el cómic es
representante. El cómic es como una representación de lo que se vive en ese momento. Y yo en ese sentido, como dice Rosa, mira ese código, yo nunca le hice caso al código. Yo nunca miré ese. Es más, en mi mente yo borré esa imagen y yo compraba el cómic porque me gustaba el cómic. ¿Me entienden? O sea, eso es algo que quería manifestar. Y por eso es que eventualmente desapareció. Censura, y sí, y va siempre a haber censura. Siempre va a haber censura. Y el punto de que se convirtió en tal chiste que cada año DC Marvel lo iba haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito y más chiquito y lo pegaba hasta que se desapareció. Pero si tienen cómics como que de los 90, pueden buscarlo con una lupita por ahí en qué esquina están metidos el Comic Store, porque se convirtió en un chiste porque no había deseo de autorregularse tampoco, ¿verdad? Simplemente Yo le llamaba sí, es como pues, estaban con los comunistas, estaban con los socialistas, estaban con los gays, estaban con los teenagers y sus hot rockers. Lo que era como un pánico forzado porque por ahí venía el counterculture. Sí, y esto estuvo hasta el 2011 y fue casi un espectro casi de al fin, a los últimos años era como esta sombra de lo que era. Pero tiene el caso de hace más de unos cuantos años atrás. O sea, DC tiene una línea que es Black Label. Ya te está diciendo que esto es para adultos. Liberero buscó bajo sombra el peine de Batman, de Bruce Wayne. Se formó una garata que ellos recogieron los cómics, lo volvieron a tirar y lo pusieron en la zona negra. Sí, exactamente. O sea, el cómic Batman Done. ¿Qué pasó? Esa poco que salieron en circulación, carísimo, que es el primero, el libro primero. O sea, hubo autocensura, que más adelante yo voy a tocar algo que tiene que ver con la autocensura. Yo más o menos, a ver, estudiando el tema para la presentación, me di cuenta que ya en los 80 como que la cosa empezó a cambiar, la llegada de Alan Moore y Frank Miller. La llegada de las novelas gráficas. Exacto. Y entonces en 1986 llega una novela gráfica en particular que se llama Watchmen, que yo creo que muchos de aquí no solo han escuchado esa novela. Hay una película, hay una serie de HBO. La serie de encuentro genial, la película. Pues la cosa es que mientras yo estudiaba el tema del comic horror story, me hizo dar cuenta que muchos de los puntos que establecía el comic horror story que no ponen en las publicaciones de cómics, Watchmen los trae como tema principal, la sexualidad del superhéroe, la desnudez, el personaje de Dr. Manhattan que sale desnudo totalmente y se ve todo. El villano ganando al final en la historia, que son elementos que iban en contra del código. Y el villano como superhéroe. El villano como superhéroe. Porque esa otra también, el villano tiene una moral gris. Tú no sabes, porque él piensa que lo que está haciendo es el bien para la sociedad. Pero, ¿ustedes creen que si no hubiera existido un cómic horror story, hubiera existido la novela de Watchmen? No hubiera existido. Pero para tocar un punto rápido, yo tengo que enfatizar que yo noto que hay un ciclo en cuestión de la autocensura, porque primero que tampoco fue que las compañías de cómics fueron tan valientes, y tiene que ver también con Watchmen. Ahora mismo hay un término que se está utilizando que es el cancel culture, y el cancel culture es esta visión cultural de que las personas o ciertos sectores buscan cancelar a otros. O sea que el aspecto de la censura o autocensura no ha desaparecido, ¿sabes? Y en cuanto a Watchmen, y en aquel momento, en los 80, tengo que mencionar lo siguiente. No es que las compañías fueron tan valientes como para ir en contra del código. Lo que pasa es que a la medida en que los cómics dejaron de ser vendidos en los supermercados, en la farmacia, los Winston's, o Walgreens, o lo que sea, pues ya ellos no tenían ese miedo de que si no lo iban a ver, si lo podían vender ahí o no. La industria comenzó a hacer un mercado que se llama el mercado directo, y tú puedes saber
de mercado directo, porque en la parte de abajo tú vas a ver un código o tú vas a ver una careta de Spider-Man, porque en ese momento estaban los dos muy bien en el mercado directo. De ahí es que nacen las tiendas de cómics, porque había un mercado directo, o sea, no vendían a la farmacia, sino lo vendían a las tiendas de cómics. ¿Y qué ocurre? Las tiendas de cómics necesitan de los cómics. Walgreens no necesita de los cómics. Por lo tanto, cuando dejaron de vender los comic newsstands y dependían solamente de las tiendas de cómics, que crecieron de 10 a, creo que para los 80, 70, habían 60 y crecieron como 15.000 o más por todo Estados Unidos, pues ellos no tenían ese temor, porque las tiendas de cómics siempre, para poder subsistir, dependían de los cómics. Por lo tanto, no tenían ese miedo del Comic Code Authority. Además, que el Comic Code Authority fue revisado sobre 3 veces, cada vez flexibilizándose más. O sea, las primeras medidas no eran la misma medida que estaban en los 80. A tu pregunta, que es muy interesante, yo creo que no hubiera existido Watchmen porque el Comic Authority hizo un gran daño, que fue, como lo dije, que desplazó una variedad de historias que hubiéramos tenido y limitó gran parte de la industria, no sé todo, ¿verdad? Pero limitó gran parte de la industria a superhéroes. Literalmente Marvel, antes de Fantastic Four número 1, lo que estaba después de Captain America y Namor y la cuestión, a lo que se dedicó fue a historias de monstruos. Y cuando llegó el Comic Authority, comenzaron con superhéroes. Por eso en el 61, que viene Fantastic Four, Spider-Man, Avengers, traen de nuevo Captain America, Iron Man, todos esos personajes de los 60 en reacción al Comic Authority. Debido a que todo lo que estaba en aquel momento dentro del mundo de los cómics, que se convirtió también por el mercado, porque dejó de ser un newsstand y fue una tienda de cómics, se convirtió en un nicho y en algo de colección. O sea que los fans no simplemente lo leían por el mero hecho de ver la historia, sino que lo coleccionaban, lo analizaban, etcétera, etcétera. Escritores como Alan Moore, y como bien tú planteas, empezaron a deconstruir el mito de superhéroes. Una de las compañías que quebró fue Charlton Comics, que ahí está Blue Beetle, The Question, Peacemaker, y todos esos personajes, todo el mundo sabe quién es Peacemaker por la serie que hay, todo el mundo sabe quién es Blue Beetle por la película que viene, y esos eran los personajes originales que iban a utilizar en Watchmen. Pero DC tenía planes para todos esos personajes y decía que si lo utilizaba para Watchmen, pues entonces no iba a poder utilizar otra cosa. Así que utilizaron personajes equivalentes. Y si ustedes ven The Clown, es Peacemaker, Blue Beetle, es uno de los personajes, escapa el nombre ahora mismo, pero uno de los personajes principales. Yo entiendo que no hubiera podido. Yo entiendo que Alan Moore no hubiera tenido la oportunidad de reconstruir el mundo de superhéroes si no hubiera existido el Comic Authority, debido a que la industria se limitó a los cómics y cómo manejaban. Él intentó, de esos 12 cómics, de atender lo que es el Golden Age, que es la era inicial de los 30, y atender el aspecto moderno de los cómics y el aspecto es que no quiero hacer spoiler para que yo que no haya oído. Pues está bien. Pues al final el villano gana. ¿Ves? Y ustedes saben que siempre el villano, antes de hacer lo que va a hacer, le dice el plan maestro a la persona, ¿verdad? Dice, mira, voy a hacer este plan maestro. No. Al final el villano básicamente dice, ustedes piensan que yo iba a decir que el plan maestro de yo lo implementé hace 30 minutos. Ustedes están tarde. O sea que el villano gana. O sea que en ese sentido, Alan Moore, y dentro de a eso tú le sumas que dentro del cómic de Watchmen, cuando yo encuentro muy interesante, hay una historia corriendo a su vez que tiene que ver con un pirata, que eso es
para mí muy interesante, ¿verdad? Y es bien difícil, lo hicieron en el cine y viene a ser una película extendida que yo entiendo que adaptarlo al cine es bien difícil, pero como a lo que yo voy es que yo pienso que Alan Moore le hizo un servicio a la industria del cómic a expandir el mito del superhéroe y de construirlo de tal manera que viera que había un patrón y él rompió con ese patrón y a la misma vez uno poder elevar a los cómics a algo más maduro, ¿verdad? Los superhéroes a algo más maduro. Pues miren, hubiera existido Watchmen sin antes existir el cómic con todo. Alan Moore y su cómic pertenecen a su tiempo. Yo creo que él haber visto todo esto es parte de esa reacción a ese código. Hubiera sido interesante especular aquí un poco si se hubiera publicado en la década de los 60 Watchmen, ¿cómo hubiera sobrevivido? Eso yo creo que es la pregunta que debemos hacernos para reflexionar un poco más. Y segundo, recuerden que el código es de Estados Unidos, es de Inglaterra. A lo mejor es británico. Y yo creo que eso tiene que ver mucho. O sea, la gran producción de los cómics que se hace en Inglaterra, no les importa un pepino un código, ¿entiendes? Y en ese sentido ellos van a producir los cómics de acuerdo a la creatividad de sus escritores, ¿me entiendes? Bueno, antes de pasar el micrófono a cosas, recapitulando, pues yo creo que la pregunta obviamente va a producir una reflexión. Especulamos un poco, yo creo que hubiera sobrevivido, pero había que ver cómo hubieran sobrevivido. Yo creo que hubieran experimentado, a lo mejor hubieran experimentado un mayor ataque. Hace unos años atrás yo hice di una presentación que era la censura en los cómics de Alan Moore y presenté 4 casos de censura, en dónde se daba y cómo se daba la censura. ¿Ves? Y realmente yo le voy a decir algo, mi apreciación, mi opinión muy personal, Alan Moore no le importa un pepino. Él va a seguir produciendo, él de hecho está medio quitado y él súper quitado, como dice Rosa, ¿cierto? Y a él le importa un pepino un código de censura, él va a seguir produciendo, él produjo sin medir, sin importar qué decía el código. Sí. Alan Moore había escrito V for Vendetta en Inglaterra antes de venir a escribir Watchmen. Si DC pensaba que iban a recibir otra historia, yo no sé que habían leído de él antes, porque, y la pregunta de que si hubiera sobrevivido los 60 está bien interesante, pero como también Watchmen también brega con el Doomsday Clock y con la bomba nuclear, que yo creo que también los 80 estaban, yo la recuerdo, para estar bien. La Guerra Fría. Sí, bien. Todo el de la Guerra Fría era bien palpable en el pero no, los cómics de superhéroes cambiaron tanto después de haber venido el eje de la propaganda de la Segunda Guerra Mundial. Y no tan solo los cómics de horror habían subido de venta, sino también los cómics de romance, y mucha gente se había movido a hacer los cómics de romance, que después Andy Warhol se robó, y todos los artistas que copiaron los paneles de los cómics y no le dieron crédito a los artistas originales. Y entonces los cómics de superhéroes se hicieron tan fresitas, porque eran el Silver Age y era todo como que gosh, gee, whippers, y Batman tenía como que a Robin estaban ahí peleando con Joker, oversized, musical instrument stores, que Batman está repleto de eso. Y Superman estaba tratando mal a Jimmy, a Lois por todos lados. Y todas esas cosas que cuando llega el Bronze Age, llega Frank Miller con Dark Knight Returns, que la gente, esto le vuela a la cabeza, porque teníamos tantos años de estos friendly, como que bubblegummy comics, que entonces cuando llega esto, y entonces también a Alan Moore le dijeron, escribe lo que tú quieras, imagínate tú, como que dijeron, no puedo usar a esos personajes, pues escribe lo que tú quieras, y escribe lo que tú quieras, y era razón, y era lo que tengo, así de la nada. Y pues DC no sabía qué hacer muy bien tampoco, porque era bien, Watchmen es una obra que te vuela la mente en términos de cómo el texto juega con la imagen, cómo tú estás leyendo 3 niveles a la misma vez en cada panel, te lo tienes que leer 10 veces para poner todo, la página donde el malo sí pone su plan
Es súper sofisticado. Pero fue la razón por la cual Alan se quitó de los cómics, porque DC declaró esto como un work for hire, o él no es dueño de sus personajes, eventualmente eso le quita como que la comics will break their hearts si van a trabajar para compañías grandes, y eventualmente con cada cómic que él hizo, pues más famoso se hizo, pero también las adaptaciones y las ventas de su IP no fueron buenas, y esto se quitó. Él hizo algo que para algunas personas es casi pornografía infantil, que es Lost Girls, por 10 años con su esposa, y ahora vive en un castillo y es un mago. Eso ha tenido una trayectoria bien weird, pero Sí, bueno, eso como los la amante y demás. la esposa sabía que él tenía una amante. O sea, entre los 3 y 100 dólares. Hay historia. Digo, y ha adaptado mucho de sus cómics, y él no los ha visto. No, él no les gusta, él no ha aceptado dinero por Watchmen tampoco. Con la película y la serie, digo, bueno, se van para buen sitio. Él renunció a los derechos de eso. Digo, no me interesa lo que van a hacer, no me va a gustar. Sí, los créditos se tratan de Vivo, que era el Sí, el que está ahí todo el tiempo como que, estoy al set de la película, estoy aquí, ¿no? Estoy trabajando en el eso tenía una trayectoria, pero Watchmen es lo que comienza. Frank Miller sí, pero a mí no me gusta Frank Miller, no voy a hablar. Pero Watchmen, de verdad, como que no. Está ahí como que es una tontería. Pero Watchmen de verdad es algo tan sofisticado, y impulsó lo que va a hacer después, ¿verdad? Que lo que pasó con Crisis on Infinite Earth, el Bronze Age, regresar a estos superhéroes adultos. Y obviamente estamos hablando de cómics de superhéroes y sabemos que hay unas esferas de cómics diferentes alrededor de esto, y que durante este tiempo fue en los 60 estaban los Underground Comics con Fritz the Cat y estas cosas en Estados Unidos, que en Inglaterra tocaba en el siempre estuvo haciendo Judge Dredd y estas cosas que eran bien como que políticas, antifascistas y estas cosas, y que lo que pasa en los cómics de superhéroes en Estados Unidos es como un microcosmo del big picture de los cómics. De lo que está pasando, claro. Mira, como yo mencioné, los 80 van, como yo valoro la situación, los 80 fue una década bien importante para los cambios o lo que va a pasar en el futuro con el cómic color. Exacto, porque no solo en el 86 se publica Watchmen, como el primer issue de Watchmen, también se crea lo que se conoce como el Comic Book League of Defense Fund, que ellos en el 2011 cuando sacaron el cómic color, ellos compraron los derechos del loguito del Comic Color. Y el Comic Book League of Defense Fund se convierte en una organización sin fines de lucro con el interés de defender los derechos de la primera enmienda de los artistas y escritores de la industria de cómics. Ahora les pregunto, ¿creen que la creación de esta organización fue el primer paso para desmantelar el Comic Book Authority, o fue las publicaciones de estos cómics como Watchmen, The Dark Knight Returns, o también los cómics independientes que empezaron a surgir también? Yo por lo menos yo veo esto como un trabajo en conjunto. O sea, esto son diferentes formas de atender un asunto, y si vean, estoy utilizando la palabra atender o atacar. Hay que atender varios asuntos. Yo creo que esto fue parte de ese conjunto de movidas, de acciones para entonces obviamente atender un asunto que nos trae la preocupación de que se esté guardando la libertad de expresión, que yo creo que es muy importante mantener la libertad de expresión, y obviamente también hay que educar. Esto debe estar bien atado a la educación, explicar, hacer entender a la gente, a todos los que estén implicados con los procesos educativos, la importancia de que primero la libertad de expresión es importante, pero también la libertad creativa, la de escribir, la de dibujar. Y yo creo que esto tenemos que verlo como un conjunto. En ese sentido, pues yo creo que la creación de esta organización es importante. Yo la sigo, yo no sé si has visto la página, es una página que está bien hecha, muy bien estructurada. Yo la he utilizado en varias ocasiones en diferentes presentaciones porque tiene un contenido y el enfoque es fantástico. Y obviamente cuando se celebra una vez al año la censura de la semana de los libros, en este caso de los cómics censurados, pues ellos presentan trabajos que fueron censurados. ¿Y por qué fueron censurados? Que yo creo que más allá de decir que fueron censurados, debe de producir entre nosotros una reflexión. ¿Por qué fueron censurados?
vamos a leerlos, vamos a establecer un análisis crítico de la obra para poder entender por qué fueron censurados. Obviamente no estoy abogada, pero yo sigo el Comic Book Legal Defense Fund porque, sé que algún día me van a sacar de algún apuro y aprecio que estén ahí. Lo he visto mucho que no sé si ellos han tenido un caso nacional que tú puedas decir como que, esto hizo que la gente repensara un poco más, que quiere decir que la industria del cómic se está regulando. Porque yo los he visto más como que atendiendo casos pequeños que son muy importantes porque se pueden desaparecer como que personas individuales que necesitan ayuda, que son artistas que crean cómics, no corporaciones. Y yo creo que más las corporaciones mismas, porque se están autorregulando, dicen como que ya yo no le voy a dar importancia a esto y se va a convertir en algo también chip que mantenemos del pasado, pero nosotros mismos decidimos cuándo vamos a quitarlo porque no hay nadie ganando. Yo entiendo que sí, a tu pregunta yo entiendo que sí. Desde un punto de vista, voy tratando de mezclarlo legal y histórico, como había mencionado, el miedo de muchas de las editoriales o las compañías de cómics era si donde iban a vender el cómic lo iban a aceptar, pero se sentían más protegidos cuando iban a venderlo en una tienda de cómics que era dedicada simplemente a cómics. ¿Qué ocurre? Hay ciertas expresiones que no están protegidas por la Constitución, y varían, ¿verdad? Son bien pocas, pero varían, como asuntos obscenos, expresiones obscenas. Claro, hay que definir lo que es obsceno, que es más difícil, palabras de riña, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo esto? Porque en Chicago había una ley que penalizaba el vender material obsceno a niños. Y había una tienda de cómics que vendió ciertos cómics a niños y le presentaron un caso criminal contra esa tienda. Entonces, tenemos que pasión de guerra, por decirlo así, para las compañías de cómics de sentirse tranquilos es poder vender los cómics en estas tiendas y no depender de los listas, sino que tengo estas tiendas que son las que dependen de mí, por lo tanto sí me lo van a comprar. Pero ahora tengo el gobierno atacando con leyes, penalizando nuestros productos que estamos vendiendo. Y ahí se crea este legal fund, porque ellos entonces defienden el derecho, porque a pesar de que una tienda pueda ir y defender su derecho, la realidad es, y esto es algo que se toca uno de los libros que atiende este asunto, es que los gastos y el horario de abogado y el tiempo de por sí pues tiene un efecto monetario en la tienda, aunque ganen al final. Si te siguen demandando o te siguen acusando, va a tener lo que le llaman un chilling effect a la demás tienda. Exactamente. Y entonces esta organización dijo, ok, para morir fuego de fuego, nosotros vamos a crear una organización y si atacan una tienda, nosotros la vamos a defender. Así la tienda está protegida, la compañía puede vender los cómics, se siente tranquilo y con el tiempo obviamente se expandió a otros clases de casos que fueron, ¿verdad?, pues, protegiendo el derecho de los autores, etcétera, etcétera. Pero su origen fue en un caso en comercio en Chicago donde penalizaron al dueño de la tienda de cómics por vender un cómic que consideraban obsceno, ¿verdad?, y eventualmente ganaron, y que la ley que penalizaba el haber vendido ese cómic se encontró que era inconstitucional, ¿ves? Porque no era muy baja, era una ley muy baja, no especificaba a qué se refería con qué. Por eso digo que sí fue importante, porque el hecho del mercado directo fue lo que hizo, porque las tiendas de cómics como que
no se llaman tiendas de cómics, ¿verdad? Como dependen de los cómics, pues ya no tenían ese miedo de ser excluidos de sus productos porque dependían de ellos. Obviamente en el aspecto artístico, cuando vieron que el mercado de superhéroes se podía expandir a cosas más adultas como Watchmen, también ayudó, que va lo que usted diciendo. O sea que hubo ciertos patrones de guerra que poco a poco, también la creación de un poco más de los 80, aunque yo sé que no está de los 80, pero la creación de muchas compañías independientes que no estaban asociadas al Comic Code Authority. O sea, ellos no dependían. Por ejemplo, Image no dependía del Comic Code Authority. Ciertas compañías independientes que empezaron a surgir, que no, lo que venían de los superhéroes, no dependían del Comic Code Authority, por lo tanto, estas otras compañías empezaron a ver, ya, ellos no, Marvel no realmente existen estas otras compañías que están vendiendo todo su producto, no depende del Comic Code Authority. Nosotros sí. Marvel se salió del Comic Code Authority, creo que fue en el 2001, con un cómic de X-Force, y DC fue para el 2011, y Archie creo que fue de la última que se quedó, si no recuerdo bien, pero tu pregunta yo creo que eso fue bien importante. Ok, ahora vamos a ver el tema un poco más cerca a nosotros. En Puerto Rico ha existido censura, porque en Puerto Rico existe una industria del cine, que todos ya lo hablamos como Rosa, no existe una industria del cine, es más una escena, una industria de cómics, una escena de cómics, en donde los autores y artistas publican por cuenta propia. Así que quiero dejar hablar a Manuel para que nos explique. Aquí en Puerto Rico, ¿ha existido censura en la escena de los cómics? No se asusten, es breve. Tengo esta pequeña presentación para poder ilustrar. Y pues, artistas puertorriqueños censurados en el mundo del cómic, esto se fundamenta, esto se fundamenta a partir de mi experiencia en la creación y desarrollo de la exhibición virtual puertorriqueños en el mundo del cómic, que la pueden visitar en Pinterest y en Facebook. Solamente darle Google, van a aparecer rápido el enlace, y aquí están todas las obras de las comics. Y obviamente pues durante ese proceso de desarrollo de esa exhibición me encontré varios casos muy interesantes, y rápidamente para definir, me gustó mucho la definición que nos trae Martínez de Sousa, principalmente en la segunda, cuando dice control sobre la información en los libros, a través del cual se decide la oportunidad o inoportunidad y la forma de llevarla a cabo. O sea, esa definición yo la encuentro fascinante por el asunto de lo que estamos tocando en el día de hoy. Primer caso, Jenny. No sé si recuerdan esto, lo llegaron a ver en el periódico. Yo conozco a Dave Álvarez, quien lo creo, yo voy a dar un poco más de edad, pero miren, la cubierta del cómic presenta a Jenny en un ángulo sensual. Tiene una pose seductora, no tiene mucha ropa, menos tela, más piel, enfatiza zonas erógenas, tales como los senos y las nalgas, y la cama como elemento gráfico sugestivo. Ese fue el primer issue de Jenny, en un editorial en Estados Unidos. Miren cómo hubo censura editorial, y lo negro, no puede hacer esa cubierta, vamos entonces a bájale, decir editorial, bien, pues. Hizo los ajustes, elimina el ángulo sensual y coloca en una posición recta al personaje, en este caso Jenny. Tiene una pose simple, de piel. Muestra menos piel, tiene más ropa, no enfatiza zonas erógenas y enfatiza elementos secundarios que no son sugestivos, como la tabla de surf, la nieve. Y esto es un tipo de ajuste que hace la editorial, le pide a él, no me haga cubierta así, bájale, tiene que hacerlas así de esta manera. Dave Álvarez, para aquellos que no lo conozcan, y abro un paréntesis, probablemente lo vamos a tener en la quinta feria de cómics, pues va a estrenar probablemente su nuevo cómic, Cotorra, y obviamente pues él ha hecho múltiples trabajos creativos y está bien cotizado en Estados Unidos en diferentes
él realmente ha hecho mucho trabajo en Estados Unidos, también en Puerto Rico. Él ha sido creador y co-creador de personajes puertorriqueños como Shanghai, que inicialmente se lo le dijeron, mira, es que se puede entender que Shanghai, gay, eso puede traer, y lo obligaron a cambiar el nombre, a ponerle Changui. Quique Coquín, Rolinda, Jenny, que ahora y cuando otro canal más reciente ha colaborado en muchos trabajos más. Me gusta traer esto para que podamos entender quién es este Salvador. Rápido, segundo caso, Teen Titans. En el caso de Teen Titans, esta cubierta de cómic fue censurada por Janelle Asselin, quien ha desempeñado como editora de cómics. Su crítica fue publicada en la página cbr.com el 11 de abril, 3 años después de haber dejado su trabajo de editora en DC Comics. Y yo creo que esto es algo bien importante porque a veces los críticos de cómics se les hace más fácil criticar obras cuando ya están fuera de la compañía, ¿me entiendes? Y eso es bien importante y es una realidad. La cubierta en cuestión se publicó en agosto de 2014 y ustedes dirán, pero espérate, la criticaron el 11 de abril. Sí, porque como salió esa cubierta en los previews, ya ella vio la cubierta en ese entonces y ahí hizo la crítica. ¿En qué consistió la crítica? Con la crítica básicamente ella indica que los pechos de ese personaje están muy grandes para ser una chica de 14 años. Cuando sabemos que hay chicas a veces de 13 y 14 años. Que no se sabe Ya leer tienen. realmente. O sea, es un asunto que interesantemente es criticado por una mujer y pues si se fijan, yo lo he citado literalmente tal como aparece en la página, va destacando su crítica inicial gira en torno al tamaño de sus bustos. ¿Okay? Y el segundo problema fue algo más de moda, la ropa que utilizó. Voy a dar un poquito para atrás entonces para que logren ver el personaje como tal. El escote y los senos. Vieron como en la cubierta primera que fue hecha por Kenneth Rocafort. Y a veces los que no están metidos en el mundo del cómic dirán, ¿y quién es Kenneth Rocafort? Mayagüez Sano. Es un artista súper bien cotizado en Estados Unidos. Ha hecho grandes trabajos allá, no lo voy a puntualizar ahora, pero quiero que vean entonces la segunda cubierta y la cubierta tercera, cómo eliminan los escotes y le bajan el tamaño a los senos. Kenneth Rocafort, como dije, Mayagüez Sano, se ha destacado como ilustrador, pintador, colorista, artista de cubierta, ha hecho muchas cubiertas y escritor. Y ha trabajado muy similar al caso de De Farber, ha trabajado en todas estas editoriales y actualmente está trabajando un cómic que se llama Broken, que ha tenido gran popularidad, donde le ha hecho todo y excelente trabajo. Yo lo recibí, yo le escribí, le dije, mira, no pude participar de la promoción que tú hiciste para coger dinero para hacer este cómic. Y me dijo, hermana, no te preocupes, yo te lo envío. Tenía 2 o 3 que me lo envió y realmente un gran trabajo. Si se fijan, él también creó este cómic, Madame Mirage, y con toda intención he puesto el año, 2007. 7 años antes de esa crítica que él recibió, parece pues, que no entendieron de que es su estilo de cómics en la figura femenina. Le gusta destacar los grandes puntos. ¿Por qué? Porque los grandes puntos no la realizan las mujeres, ¿cierto? Pues no está haciendo nada extraordinario, ¿sí? El tipo de historia. Tercer caso y último, rapidito, la SIVA. Las cubiertas y el contenido de dicho cómic fueron censurados por las tiendas de cómics locales, no por las editoriales, y el público en general. Los gerentes de las tiendas de cómics les pedían que colocaran cómics en una bolsita plástica, para que no los abrieran y no los tiraran. Y es para poder vender su producto que hacían. Pues en ese caso los ponían en bolsitas plásticas. Se les exigió que colocaran un letrerito que dijera contenido adulto. ¿Ven? Y algunas personas catalogaron los
y fue una cosa, para que vean que esto no se da solamente en Puerto Rico, en otros países como México, tener que definir, tener que salir a defender la diferencia entre la pornografía y el erotismo. Esa foto fue tomada en una de las ferias del Centro de Biblioteca, porque yo lo traje. Si se fijan con mucho cuidado, miren todavía algunos de los cómics puestos en una bolsita. Rafael Serra Colón se ha destacado como escritor de historia tipo pop, y en la que se destaca la acción y la fantasía y combinan el sexo, la violencia y las emociones. ¿Por qué? Porque son temas que él decidió desarrollar y eso es parte de su proceso creativo. Ha trabajado como editor en periódicos también en Puerto Rico y en Florida, ha sido el productor y el guionista del podcast Fracatanga y también ha laborado como redactor, corrector y diseñador gráfico. Muy bueno. Ahí están las referencias de esta mini presentación y yo creo que ahí con esta presentación queda, por lo menos, recuerden, estos son 3 casos, deben haber más casos de censura del nuestro, de hecho no es nuestro. Si se fijan, estoy presentando casos en Estados Unidos y en Puerto Rico por creadores puertorriqueños. Bueno, aquí tenemos a una artista puertorriqueña de cómics. Rosa, te pregunto, ¿tú has sido censurada aquí en la isla o en el extranjero? No. Porque casi todos los cómics son autopublicados. Realmente donde te puedes encontrar una pared es como Rafael, que se hace productos que sean para adultos, pues te vas a tropezar con la idea de que aquí la gente piensa todavía que el libro ilustrado tiene que ser para niños y hacer una como que a zombies, ¿verdad? Cuando yo organizé Tintero con mi amiga Carla, pues nosotros no le pusimos ningún pero a los artistas de qué material van a meter, pero sí la actividad más mainstream, pues sí te van a poner pero. Al principio de los 2000, cuando de chiste, yo y algunos de los muchachos de Algar Comics, no, vamos a hacer una publicación erótica y qué sé yo, y que Francis se me adelantó, y después nosotros tuvimos que hacerlo por nuestro lado, pues no teníamos dónde mantenerlo, porque realmente muchos de los contratos de la actividad dicen que es una actividad familiar y que no debería tener estas cosas en display. Nosotros así lo podemos como que antes debajo de la mesa si no lo vería, ¿verdad? Pero tu mesa se tiene que ver bastante diferente. Pero es como un fuerte quedado bien cultural porque aún en Tintero pues teníamos como que gente, a pesar de que la actividad se vendía como una actividad que era para adultos, sí, familiar, porque ustedes van a decidir si pueden traer a su cría o no, pero que se decía que era como, mira, vamos a hacer cómics independientes, son cómics adultos. Como quiera la gente venía y entraba esperando ver como que muchas cosas para niños, a pesar de que no estaban nombres de cómics tradicionales niños aquí, Martín Gabriel, y no sé, siento que hay mucho que todavía hay que educar a la gente de que simplemente porque una historia viene con ilustración no necesariamente para niños y que tienen que ser un poquito más discerning cuando van a agarrar el arte, pues. En otras convenciones que he ido, pues sí han hecho prácticas que se podrían adaptar para las cosas aquí. En MICE, que es el Massachusetts Independent Comic Expo, que he ido varias veces, lo que usualmente hacen es que a la gente que se apunta como all ages o kid friendly, se le da un globo a la mesa. Y los papás saben que las mesas que tienen los globos son ¿verdad? Cómics apropiados para niños y todas las demás, que sería otra manera. Sí, es censura, pero delicada. Pero sí, los papás tienen que ser como que los papás y los que tienen y tienen que ser un poquito más. Si van a dejar que sus niños lean, pues tienen que ser un poquito más proactivos y decir, no, que es lo que yo le puedo dar a mi niña
pues sí tuve como que un papá volviendo un cómic una vez porque había dibujado los idiomas bebiendo cerveza y la nena no podía ver cerveza en el cómic. Pero it's fine. Los cómics que he hecho para afuera, pues no hay censura, me están pidiendo exactamente, me están pidiendo porque saben lo que yo hago y saben qué es lo que yo voy a hacer, entonces pues no hay problema fuera de que estoy terrible en gramática y en ortografía y pues eso sí me lo canto. Porque, ajá. Lo que sí puedo decir que en términos de clientes que yo he tenido para trabajo que no necesariamente es secuencial, donde más tropiezo, más allá del contenido es en el color de la piel de los personajes y todavía aquí hay muchas personas que te dicen, no, eso está muy oscuro. Eso sí, me ha pasado mucho más que cualquier cosa que sea con el político o de contenido sexual, for sure. Que han dicho, he recibido más feedback de clientes de yo haciendo el trabajo de educación de no tan oscura la piel. Eso sí todavía es un súper problema. Si puedo marcar rápido, es importante destacar que cuando hablamos de censura, en el aspecto técnico, censura es cuando, o más bien aspecto legal, es cuando el gobierno interviene, ¿verdad? Y también está el sentido más coloquial, pues, que alguien impida que tú expreses, qué sé yo, pero en el aspecto legal, la censura es cuando el Estado pues, está envuelto. O sea, por eso es que cuando estaba lo del cómic automático, el Senado se estaba involucrando y ellos, antes de ser censurados por el gobierno federal, pues, prefirieron ellos escoger sus propias reglas que el gobierno. No estoy diciendo que es lo correcto, estoy diciendo que entre los dos madres pues, escogieron el menos mal. A lo que voy con esto es el único caso así que a mí se me viene a la mente que podría haber una censura es en el caso de un periódico que eliminó cierto caricaturista, no sé si lo puedo mencionar. Yo creo que aquí la mayoría sabe cuál es. Ok, repito. Y entonces, ok, ahí tenemos dos vertientes. Tenemos la vertiente de si el periódico tiene la libertad, porque hay dos universidades ahí, la libertad de poner en su periódico y está resuelto por el Supremo lo que quiere ser parte de su editorial. Por otro lado, si la razón, y esto es hipotético, pero si la razón por la cual sacaron a Pepito del periódico porque hubo alguna intervención gubernamental, o sea, algún político forzó el hecho de que, mira, llamó a alguien en el periódico y dijo, mira, yo quiero sácame a Pepito porque por alguna cosa, pues podría haber ahí un aspecto de censura, un aspecto legal, podría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos al gobierno interviniendo, versus cuando es una compañía privada que puede escoger a la bien o para mal, no sé lo que es correcto, obviamente, pero para la bien o para mal, puede escoger lo que es parte de su editorial, ¿verdad? No estoy diciendo que es correcto, pero cuestión legal, pues podría, lo que me refiero. Así que en ese sentido, pues tenemos los dos lados. Ahora, a mí lo más que me preocupa es la autocensura que está habiendo, porque muchas compañías, después de que se logró salir del Comic Authority y abrir las puertas para expresarse más, los jóvenes poder expresarse más, vemos que ellos mismos ahora actualmente se están autocensurando. Un ejemplo, el personaje de Punisher. El personaje de Punisher actualmente, pues, el logo de Punisher trajo mucha controversia en los medios, ¿verdad? Por lo tanto, el personaje ahora mismo no tiene el logo como tal, el tipo de logo que tiene, y tampoco usarlo. Ahora, la historia de Punisher tiene que ver con algo que se llama el jihad, un
Punisher utiliza una espada. Pero debido a que hubo unas controversias de índole con el símbolo de Punisher, pues Marvel se autocensuró y dijo, déjame que la cosa se enfríe un poco y no voy a utilizar eso. Otra cosa, DC le prohibió a Tom McFarlane hacer los juguetes a que los personajes tengan armas. Las figuras de Tom McFarlane no tienen armas. Claro, Tom McFarlane le dio la vuelta y por una compañía aparte de él, creó un kit de armas, qué sé yo. A lo que yo voy es que mientras por un lado se está peleando en contra de la censura, muchas veces muchas compañías se podría catalogar como que ellos mismos se están autocensurando por lo que ellos pueden entender que pueden ofender ciertas sensibilidades para bien o para mal, pero es lo que está pasando. Así que hay que balancear este asunto de un aspecto de si el gobierno te censura o la cultura que ahora mismo está la cultura de cancel culture, que todo el mundo la conoce, si también, ¿verdad? Porque tiene que haber un aspecto, yo entiendo que la libertad de expresión es lo más importante, uno de los derechos más importantes, y no solamente tiene que ser, los gobiernos no hagan eso, sino nosotros practicar la libertad de expresión, o sea, tener una cultura nosotros mismos de libertad de expresión. Quería hacer un punto de lo que dije, pero que las compañías no se autocensuran necesariamente por sensibilidad, es por el brand. Estos cómics ya no son historias que tú compras en el comic book store, son $1 billion IP brands para franquicias. So, si algo que pasó con el logo de Punisher es que estaba co-opted por soldados, eventualmente cae la policía y se mete con ese niche group del Invisalign y todo eso. So, y para Marvel es un logo, para Marvel es el logo que va a salir en la serie de Netflix, que es y es el brand. Exacto. So, mientras más dinero hacen con estas propiedades intelectuales y miren cómo ha cambiado también el vocabulario de estas compañías durante los últimos 5 años, no son cómics, es contenido. No es un personaje, es un IP, es un intellectual property. Y que cuando a ellos no les molestó para nada que todo el mundo con ciertos views tuvieran el sticker bootleg de Punisher en el carro, hasta que entonces empiezan a hacer billones de dólares en estos personajes y entonces dicen, pero no, hay que echar para atrás. Y empiezan a contratar CEOs de las compañías que son súper conservadores y todas esas cosas, que entonces empiezan a ver simplemente estos personajes que a nosotros nos gustan mucho como dólares. Y pues hay que proteger ese brand de things y esa autocensura realmente porque ellos quieren que todo el mundo gaste dinero en este personaje, no solamente un sector niche de la población, y pasa en DC y en Marvel. Y por eso es que cuando hablamos de los cómics, a veces los ponemos en una sombrilla de los cómics son los cómics de superhéroes, but they are not, porque entonces es lo que a veces uno lee como que, los cómics están decayendo de venta. No, es unos cómics que están decayendo de venta, porque los cómics para ellos son todos que las compañías como las compañías tradicionales, HarperCollins, Famous Classics, todos ahora tienen su imprint de cómics para niños y young adults, y es un $1 billion industry. Al punto de que desde los últimos meses antes de verano, los editores de HarperCollins estaban en huelga de la unión porque no le quieren subir los rates de editaje cuando la publicadora quiere sacar una novela gráfica que el escritor, el ilustrador y el editor la hagan en menos de un año. Y que no están pagando súper bien tampoco los rates de eso, y no están pagando las regalías tampoco súper bien. Que es una industria que está generando un montón de dinero
saben por qué hay bastante desarrollo. Voy a limitar el tiempo porque ya no queda casi nada. Estamos sobre el tiempo. Pero no quiero acabar la actividad sin antes hacer esta pregunta, enfatizar algo que está sucediendo. Ahora, pues, nuevamente los casos de censura, o lo que le dicen los challenge publications, empecé como cómics como Persepolis, Mouse, que a mí me sorprende que cómics como Mouse se censuren en bibliotecas escolares. Exacto. Para cerrar, y le voy a dar un minuto a cada uno para contestarme esta pregunta. ¿Ustedes creen que con estos casos que están ocurriendo, es posible que vuelva a surgir un nuevo organismo como el Comic Laboratory o algo similar? Sí, incluso el gobierno federal estaba hablando hace poco de hacer una agencia sobre lo que es sobre la verdad, para poder reglamentar qué es la verdad y qué es misinformation. Y se escucha bonito porque pienso que es peligroso. Estamos viendo muchos libros clásicos que están siendo censurados. En California censuraron un par de libros, ¿verdad? Huckleberry Finn, por ejemplo, Dr. Seuss, la misma compañía dejó de sacar ciertos libros porque ellos se sentían que se autocensuraron y eliminaron como 3 o 4 libros de Dr. Seuss porque entendía que podían ofender a ciertas personas. En Florida, el caso sobre Roberto Clemente, que entiendo que hace poco lo remitieron, pero igualmente es un aspecto que es más allá del aspecto del gobierno. ¿Sabes? Hay que mirarlo de dos maneras. Está la parte de intervención del gobierno, que es lo cual la Constitución, cuando se hizo, intentó de prevenir, ¿verdad? Porque es una reacción a la monarquía, ¿verdad? Y la Constitución está escrita en gran parte en negativo. No vas a quitarme mi libertad, no vas a quitarme mi propiedad sin un debido proceso de verdad. No, y en ese sentido es bien importante, pero también tiene que haber una cultura de nosotros como ciudadanos a favor de la libertad de expresión. Tú ves que películas que están en Hulu, Netflix, etcétera, están siendo editadas porque entienden que puede haber un problema, que alguien se sienta que está corriendo el derecho moral del autor, en el sentido de que una película que fue hecha en los 80, en los 70, en los 90, retroactivamente la están editando para ajustarla a ciertas sensibilidades modernas, si lo puedo decir así. Así que, a tu pregunta, sí puede surgir y sería peligroso. Yo creo que debería haber un movimiento más abierto a la libertad de expresión. Eso del cancel culture, que si a alguien no le gusta algo, van a los auspiciadores. Hay quienes que pueden decir que eso en sí es una libertad de expresión, así que, ¿verdad? Pero el hecho de que van a los auspiciadores para cancelar a los auspiciadores, para que los auspiciadores exporten ese producto, pues por eso digo que hay que tener un balance, pero yo creo que hay que crear una cultura de libertad de expresión y pelear contra la visión del cancel culture y tener siempre cuidado que el gobierno intervenga con la libertad de expresión. Respondiendo a la pregunta, yo pienso que no. Ya estamos en una etapa en que hemos superado ya el código. Yo creo más en la educación, creo más en el análisis crítico, creo más en el apoyo hacia los creadores de cómics y novelas gráficas. Debemos entender la realidad nuestra de las diferentes sociedades que nos ha tocado vivir en este mundo. Y yo creo que la creación de un código es como echar hacia atrás. Es mi opinión. De nuevo, insisto, creo más en la educación, análisis crítico, apoyo a los creadores de cómics. Estén o no estén de acuerdo con su contenido, es apoyarlos a ellos. En ningún momento yo me he manifestado en la página en la exhibición virtual puertorriqueña en el mundo del cómic, que estoy en contra o a favor de la ley. No. Hay un espacio ahí para todos los creadores nuestros, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos, y yo creo que hacia eso debemos dirigirnos nosotros, apoyar, educar y reflexionar. Yo creo que no vamos a regresar a un código porque
nadie está haciendo nada. y pensé que el gobierno federal se va a sentar así como que, ya, pues hay que meterle mano a estos libros cuando han quitado fondos de la biblioteca en Estados Unidos, han dejado que Florida está el garete vaciando los salones con las bibliotecas de los salones, con sus supuestos paneles de evaluación de libros, de evaluación de qué, de evaluando qué. Nadie sabe, y si la compañía ¿verdad? Que es la que publicó el libro no está metiendo la cuchara y diciendo, mira, ¿cómo puedes hacer eso con otros libros? Si el gobierno local es el que lo está haciendo y el federal no está diciendo nada, pues realmente todo el mundo está echado a su lado. Y mientras no me afecte las ventas a mí en la publicadora no va a hacer nada. Mientras los papás no digan nada de sus salones, no van a pasar nada tampoco en Florida y en Kentucky y en Tennessee. Y bueno, pues aquí necesitamos más bibliotecas. Al final, ojalá tuviéramos bibliotecas para pelear Puerto Rico. Pero y nosotros necesitamos bibliotecas aquí, no las pedimos tampoco. Estamos en un impasse de que todo el mundo tiene que empezar a meter mano para que haya cambios. Y nosotros tú decir, ok, pues se están arreglando las cosas, no podemos necesariamente esperar que el gobierno federal considere esto como algo súper importante, como para tener una comisión de chequear los libros para ver si dicen la palabra racismo en la. Bueno, quiero agradecer a este panel que aceptó la invitación para participar el día de hoy en el conversatorio. A Nelson, a Manuel, a Rosa, mil gracias. Así que por favor un aplauso a nuestros primero vamos a hacer el sorteo del cómic de Justice League of America. Así que estoy mirando, voy a mover un poco. Tiene la bandera de Puerto Rico. Ok, Nelson, ¿podrías darle una introducción del cómic? Básicamente este cómic salió cuando el Nick Fury saliendo de la entrega no tiene el logo del Comic Authority, ya yo este tiempo yo creo que debe salir yo creo que salió el Comic Authority, y por este tiempo sacaron todas las banderas de los estados y los territorios incorporados. Así que tenemos aquí el de Puerto Rico, yo creo que Vamos a ver, un pase de llevo. Pues el número ganador es el 23. Jordan. 1393. Se tuvo que grabar. Pues sigue sacando. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. No tenemos tiempo para más en nuestra transmisión en vivo, pero todo queda claro. Nosotros, para seguir hablando de estos temas, quiero reconocer a nuestros tres panelistas y darles un obsequio que es el cartel del centenario de la Biblioteca de Derecho, preparado de forma creativa por un bibliotecario, fue bibliotecario en Derecho ahora está en Bayamón, que se llama Adek Soler Felicier, que es el artista gráfico de nuestro. Y aunque yo sé que tiene muchas preguntas, por lo menos terminamos la transmisión en vivo y la grabación, y entonces si queda una pregunta, creo que si esta puede, nos quedamos unos minutitos, ¿verdad? Así que muchas gracias a nombre de la biblioteca. Hago entrega del cartel para cada uno de ustedes y agradecidos por su participación, y también tenemos, ¿verdad?, el detallito de una así que estamos agradecidos, ¿verdad?, del tiempo que nos han dedicado y de la pasión que ustedes sienten por estos temas que nos han contagiado. Así que muchas gracias.